no va, ¿no? Porque un país, ¿no? Como Suiza, súper desarrollado, súper ordenado, súper respetuoso, con un país como Perú, que Dios quiera que algún día sea del primer mundo. Pero bueno, hay mucha diferencia, pero bueno, vamos a decir cuál es la diferencia. Yo quisiera, en primer lugar, focalizar el elemento consumidor. Consumidor, de repente vemos que hay algún tipo de comportamiento indecente por algunas empresas que prestan servicios y que hacen facturación por servicios que no nos dan finalmente. Ese es el primer punto a tener en cuenta. ¿Qué es lo que pasa en Suiza, por ejemplo? En Suiza tenemos muchas estafas. Hablamos, si quiere, en términos penales, pero hablemos de este contrato de adhesión que es común en Suiza y que es un contrato probablemente de una aceptación expresa en un idioma que de repente nadie lo comprende. No es ni siquiera la letra, es el idioma en sí mismo. Es decir, que en el lado de la Suiza francesa hay muchas personas que terminan en procesos judiciales como consecuencia de reclamaciones porque al comienzo han firmado un contrato que probablemente estaba en alemán. Las cláusulas que decían, por ejemplo, para el plazo, la manera de hacer la resiliación, etcétera. Entonces, uno no se da cuenta de eso. Tipo de infracciones o tipo de estafas que se dan en los operadores, sobre todo telefónicos. Es una cosa muy usual. Sunrise, Orange, son operadores que probablemente tienen un servicio que es bueno en la base, pero la manera como calculan el consumo es donde representa dificultades. Yo, por ejemplo, he tenido casos de utilizadores de teléfono donde realmente ellos han resiliado en términos, como dice el procedimiento, vía el teléfono, mediante una grabación, y que de repente había que concretizar esa resiliación con un tipo de carta o correo recomendado o certificado, y que no lo han hecho. Eso lo que significa que probablemente el servicio no existe, pero la facturación continúa. Y encontramos facturas que son relativamente elevadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el consumidor en Suiza? Probablemente es protegido, pero lo que no está protegido, por ejemplo, es este tipo de comercio, de facturación que ocurre entre las empresas y las compañías que cobran esas deudas. Sabemos que es legal lo que hacen esas compañías que recobran las deudas. ¿Por qué? Porque si una cantidad de factura representa, digamos, del 100%, compra la deuda castigada al 40, 50%, evidentemente que esa compañía que ha comprado esa factura automáticamente va a hacer valer el 100% de monto que tiene que pagar el consumidor. A esto se agregan los intereses legales, que son legales, y que finalmente una factura que inicialmente de repente costaba 50 francos suizos, el equivalente de $50, ahora tenemos facturas que son alrededor de 500 o 1000. Y eso es un círculo vicioso que hay que ir al tribunal, y hay procedimientos que son relativamente fáciles, pero otros que son difíciles, y sobre eso vendré posteriormente cuando haya el comentario del procedimiento que se realice en el Perú. Ok, perfecto. Bueno, has tocado lo que yo digo, has dado justo en la yugular. De repente. El doctor Cáceres, como todos ustedes saben, hubo unos días, ¿no? Unos días, duró muy poquito el tema, pero salió en la prensa, salió en los periódicos, ¿no? Diciendo de que, bueno, ASPEC se quedaba con el dinero de los contribuyentes, ¿no? De los consumidores, en los casos que obviamente llevaba ASPEC, ¿no? O sea, no vamos a decir que un abogado aparte lo lleve y que la plata se la quede ASPEC, no, eso no es, ¿no? Pero que sí la gente, ¿no? Como consumidora no recibía nada y se lo quedaba ASPEC. Entonces, por eso digo que has dado en el clavo justo cuando estabas comentando eso, ¿no? De que se dan muchas empresas, de que ayudan, ¿no? Y que efectivamente después se quedan con el monto. Entonces de ahí tienen que ir a tribunales. Bueno, ¿qué pasa en el Perú? En el Perú lo que dice la ley es que los consumidores pueden hacer acciones solitos o pueden hacerlo las asociaciones de consumidores. Si un consumidor hace una acción solito, el consumidor presenta y la respuesta que le dé la autoridad lo beneficia a él exclusivamente. ¿Tiene derecho a recibir dinero? No, pero tiene derecho a recibir lo que se llama medida correctiva. Por ejemplo, un consumidor denuncia que compró una computadora defectuosa y que la empresa no se la quería arreglar ni cambiar. Al final denuncia ante el Indecopi y el Indecopi le ordena como medida correctiva, aparte de multar a la empresa, le ordena que la empresa le dé una computadora nueva al consumidor. Entonces, el consumidor sí obtiene un beneficio.
Si un consumidor contrata para que le construyan un inmueble, unas paredes de un inmueble y las paredes están defectuosas, la medida correctiva puede ser que le tumben todo lo que está defectuoso y le construyan paredes nuevas. Es decir, el consumidor obtiene con la medida correctiva el resarcimiento del derecho que originó su reclamo. Nunca en dinero. No, porque como tú sabes, ya que eres una brillante abogada, para que se Gracias. otorgue un dinero, tiene que haber un proceso judicial de indemnización especial para que ese consumidor obtenga una indemnización. Y para eso tendrías que cambiar el Código Civil, tendrías para que en vía administrativa, con un reclamo administrativo, se le dé una indemnización. Bueno, tienes que cambiar el Código Civil y luego cambiar toda la legislación. Bueno, vigente. se está modificando, ¿no? Se está modificando hace 40 años, pero en Sí. fin. Luego, vamos al tema de las asociaciones de consumidores. En el caso de las asociaciones de consumidores, las asociaciones de consumidores no reclaman por la afectación al derecho de una persona. Reclaman por la afectación al derecho de miles, de cientos o miles de personas. ¿Correcto? Entonces es distinto. Porque ellas asumen el riesgo, y no solo hablo a título de ASPEC, sino en general de todas las asociaciones que están facultadas para ello desde hace 17 años. ¿Correcto? O sea, no esto es una cosa que se haya descubierto hoy día ni mañana. Las asociaciones de consumidores interponen acciones, investigan, realizan trabajo de campo, a veces exámenes de laboratorio, hacen todo lo que se tenga que hacer para interponer acciones y enfrentarse a los mejores estudios de abogados del Perú. Luego de que se enfrentan a estos estudios, y como se señalaba hace un instante, en procesos que pueden tardar en el INDECOPI 5 años, y luego te puedes ir al contencioso administrativo 5 años más, en procesos que pueden tardar una década, lo que ocurre es que en el caso de las asociaciones, la autoridad fija que un porcentaje de la multa que les imponga, de hasta el 50%, hasta, no del, puede ir para la asociación de consumidores. En los litigios que tiene ASPEC, nosotros recibimos normalmente, por ejemplo en el caso de la leche de Gloria, que nos hemos peleado contra ese gigante de la alimentación que es Leche Gloria, ASPEC ha recibido el 3% de la multa, ¿correcto? El 3%. Y en el caso de los cines, que es un caso mediático, Ajá. no ha habido multa, ha habido amonestación y por lo tanto ASPEC no recibe nada y está trabajando gratis para la sociedad. Y ahora que se ha iniciado un proceso judicial de amparo, o que son 2 procesos judiciales de amparo, yo voy a litigar sin ningún beneficio en representación de la sociedad. Entonces, el tema es ese, ¿no? Las asociaciones de consumidores pueden cobrar un porcentaje de la multa desde hace 17 años y luego ese porcentaje de la multa que recibe, luego de litigar pues una cantidad X de años, ¿ya? No lo puede destinar al gasto corriente de la organización. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo pagar con ese porcentaje de la multa, para que lo sepan, y es buena la pregunta, yo no puedo pagar el agua, la luz, no puedo pagar al abogado, no puedo pagar la internet, no puedo pagar nada, sino que la ley estipula claramente cuáles son las finalidades a las que da ese dinero. Por ejemplo, labores de publicaciones, educación, difusión, orientación, etcétera, del consumidor. Es decir, el dinero no sirve para que, por ejemplo, quien le salga tenga un sueldo. O sea, a mí no me paga el porcentaje de la multa al sueldo. La asociación de consumidores tiene que buscar financiamiento para esos fines en otra fuente de financiamiento. Y por si lo anterior fuera poco, esos recursos son auditados por la Contraloría General de la República. Tú tienes que tener exactamente cada comprobante, cada ticket, para que cuando venga la Contraloría tú se los muestres. Y tienes que guardar toda esa documentación por 10 años. Y como si todo eso fuera poco, toda la información sobre el porcentaje de las multas está publicada en la página web, de modo tal que cualquier consumidor o funcionario público puede acceder a esa información con total transparencia. Lo que pasa es que a veces se desarrollan campañas mediáticas cuando organizaciones de consumidores como ASPEC atacan a las grandes empresas y les ganan. Entonces, bueno, lo hacen porque no es el amor al chancho, sino al chicharrón. Bueno, pues es lo que dicen para tratar de desnaturalizar las cosas. Pero lo cierto es que hay un trabajo que se realiza y ese dinero no va para financiar los sueldos de nadie. A mí, mis ingresos los tengo que conseguir en la docencia, mis ingresos los tengo que conseguir por otras fuentes. Ok, ahora puedo hacerle una pregunta. Claro que sí. Bueno, ¿cuáles son los que los financian ustedes? Proyectos de la cooperación internacional, Ya. aportes de los asociados Ajá. que nosotros tenemos, actividades que realizamos como foros, seminarios, capacitaciones, etcétera, con creatividad, es decir, obtenemos financiamiento de distintas fuentes. Ya, o sea, conferencias, Eventos. clases, Así es. eventos. Y eso les da como para Bueno, tener aparentemente sí, en la si no, no estaría sentado ahí. la oficina que tienen y para todo eso. Sí, no sé. Qué bien organizado. ¿Eh? Bastante bien. Hay que aplaudir al administrador. Un aplauso, por favor, por ASPEC. ¡Ey! La producción. La producción, bueno, eso no ha sido mi culpa. Ni solo, pues la culpa es la producción. Que no sé, parece que no creyó mucho tu resumen, pero bueno, acá estamos casualmente para aclarar el tema, ¿no?
Porque sí, ¿no? Hace como 2 semanas que empezó, ¿no? Ese tema de que por qué y no sé qué. Ahora, yo digo, bueno, sí, obviamente se tiene que modificar las leyes, pero ¿por qué nosotros tenemos que primero acabar el procedimiento administrativo, ¿no? O sea, el proceso administrativo. Después, para poder ir a un contencioso administrativo, primero tienes que acabar la vía administrativa, agotarla, ¿no? La vía administrativa es la que nos está diciendo el doctor, ¿no? Es decir, te vas a OCINEC, depende de cuál sea el tema, ¿no? Te vas a eso y bueno, te toma tiempo, te toma un montón de cosas. Ya, aparte de pagarle al abogado, ir a la conciliación, que bueno, sí es gratuita, pero no sirve para nada, en serio les digo, así que ya no pierdan tiempo. Y bueno, y muchas cosas más. Entonces, nosotros, bueno, tenemos esa norma, ¿no? O sea, no la podemos cambiar por ahora. Tenemos primero que se agote la vía administrativa para entrar a un contencioso administrativo. Entonces, claro, estamos hablando más o menos como de 10 años o más. Entonces, imagínense ustedes, ¿vale la pena hacer todo eso cuando en la vía administrativa no te dan ni un sol? Estoy hablando como consumidora. ¿Es amigo el doctor? Si usted me permite, mire, es cierto que probablemente el procedimiento es largo, pero yo creo que en situaciones como el Perú hay que proteger la gran masa de consumidores. Le digo que es una buena herramienta, la protección, aunque sea figurativa, lírica, pero existe. Yo lo que le puedo hablar del lado suizo, por ejemplo, de repente el consumidor tiene que hacer frente a un mercado altamente competitivo. O sea, ahí el consumidor que firmó un contrato es el responsable, puede quejarse en algún momento ante el organismo que existe, que son generalmente asociaciones de defensa de consumidores, pero al final no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que interesa es la relación contractual, individual, de buena o de mala fe que haya hecho. Y le explico una cosa muy simple. Por ejemplo, un simple consumidor en Suiza hace un contrato y de repente no lo quiere o pasó el plazo para resiliarlo y automáticamente la facturación continúa. Esa persona, le pongo el caso simple, por ejemplo, el seguro médico en Suiza es privado, pero todo el mundo tiene que estar obligado a tener un seguro médico privado. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente es un sistema concebido por la Confederación Suiza de tal manera que, por ejemplo, como es obligatorio, si la persona, en el momento que tiene una indicación de residencia oficial en Suiza, está obligada a tener ese servicio de seguro médico. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente, porque no sabe o porque realmente pretende un poquito ignorar las cosas, no lo toma. Y el Estado de oficio le asigna un seguro médico que tiene que pagar. Quiera o no quiere ese consumidor, está impuesto a aceptarlo. Evidentemente que juegan las partidas. Si esa persona no paga el seguro, que es el término de base de ese contrato, automáticamente entra lo que se llama un mecanismo de recobro automático por el lado de la empresa de seguro. Lo cual significa que ahí, si el consumidor quiere ir a buscar ayuda para que alguien lo ayude, nadie lo va a ayudar. Porque la norma imperativa es de tener un seguro, si no lo hizo es su problema. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona no puede tener recursos, no va a pagar ese seguro médico y esa deuda se está prácticamente acumulada. Y ya no hay ni siquiera un procedimiento administrativo, es un procedimiento judicial de recobro. Es decir, probablemente hay un pequeño procedimiento administrativo para llegar a la parte judicial, pero es bien rápido. Por ejemplo, yo no pago mi seguro, mañana yo recibo un documento que se llama obligación de pagar. Al momento que me lo entrega el que distribuye el correo, yo tengo 10 días para decir me opongo o no me opongo. Si no me opongo, prácticamente el proceso continúa, es decir, que la oficina le dio razón al acreedor, a pesar de que la deuda en algunos casos no existe. Yo le hablo del caso del seguro porque son deudas que existen. Ahora, es muy común, por ejemplo, en Suiza, de repente, para causar perjuicio a otra persona, poner ese tipo de deuda ficticia, y como el procedimiento no verifica realmente la deuda, automáticamente esa persona en un momento su salario se da confiscado para pagar esa deuda. Claro, te embargan el embargo. Entonces, claro, una vez que termina la parte administrativa de ese... que es muy corta. Que es cortísima, se pasamos a la parte judicial. Y la parte judicial, ahí las cosas son muy simples. Señor, usted firmó, usted no pagó, no tiene nada que oponerse. Y hay deudas en las cuales, por ejemplo, los impuestos, el seguro médico, las pensiones alimentarias,
que están definidas por la ley misma, no se puede tener ninguna escapatoria. Claro, ahí sí no, pues claro. Ahí todo el mundo paga y Sí, el sí, consumidor, por muy abogado por mucho que le ponga un buen abogado, al final la deuda existe y hay evidentemente un procedimiento sobre el fondo para ver si realmente el fundamento de esa deuda es coherente o no. Y generalmente yo, por ejemplo, recuerdo haber defendido a alguien que fue a un dentista, el dentista le pasó una factura por 30.000, 40.000 francos suizos, equivalente a mí un monto en dólares, y mi cliente no la quiso pagar porque pensó que era un abuso. Y efectivamente, nos opusimos a la parte administrativa, fuimos a la parte de tribunal, y en los tribunales el procedimiento es bien rápido, que normalmente hay que demostrar que hubo la voluntad del deudor de aceptar ese compromiso del inicio. Claro, bueno, eso quiere decir, bueno, de que Suiza nos lleva... Hay muchas cosas. nos lleva por lo menos en tiempo, y yo diría, y una pregunta, ¿usted cree que los jueces en Suiza son predecibles? O sea... Depende del procedimiento. Yo le digo, por ejemplo, en el procedimiento que estamos hablando ahorita, sí. El juez lo único que va a verificar si realmente el documento que dice reconocimiento de deuda está firmado por el deudor. No le interesa nada más. Ya. Ahora, si no existe este documento, hay otro medio de crearlo. Por ejemplo, lo más usual es poner una denuncia penal a la persona, y cuando la persona está delante de la policía dice, efectivamente yo le debo a ese señor. Copiamos ese párrafo del proceso verbal de la audición a la policía y lo ponemos en la parte civil, y ese es un reconocimiento de deuda. Como otro reconocimiento de deuda es, por ejemplo, el consentimiento en intercambio de email, por ejemplo, lo que le llaman corrientemente el BON para aceptar el presupuesto, ese es un reconocimiento de deuda. Claro, o sea, tienen varias vías. Hay varias vías, pero para ese procedimiento preciso. Sobre el fondo, si los jueces son adaptados sí, son se adaptan, predecibles o no. Hay muchas cosas que porque, por ejemplo, se pueden tocar. Por ejemplo, yo he vivido en Japón y trabajé en una ONG que era de abogados, y los jueces, o sea, si tú tenías el derecho, no había forma que fallaran en tu contra. O sea, sumamente predecibles. Acá es el país de las maravillas. Uno tiene todo el derecho del mundo, entra a un proceso judicial y nunca sabe qué resultará, ¿no? Pero bueno, por eso tenemos estas asociaciones, por eso tenemos, ayuda de... ¿Cuántas asociaciones habrán, Crisólogo? Bueno, inscritas en el INDECOPI aproximadamente debe haber unas 40, 50. Habían antes como 70 asociaciones. Ya, pero la no verdad, es un requisito obligatorio inscribirse. Ah, no. No, basta que se constituyan con arreglo a lo que estipula el Código Civil, ya. el libro de asociaciones. Como asociaciones sin fines de lucro, una claro, asociación civil. Pero las asociaciones que así lo deseen, que tengan a bien, pueden optar por inscribirse en el INDECOPI. Ya, ok, ya. Y ahora otra pregunta que también es bastante interesante. ¿Qué hacemos nosotros los consumidores como cuando nos roban, porque es robo, nos roban, hurto, el logo de nuestra empresa, o que no la hemos escrito, o por ejemplo el nombre de algún programa que es tuyo? Bueno, eso es un tema de propiedad intelectual, básicamente, claro, ¿no? Lo que se aconseja a las personas que crean o que son titulares de alguna marca, logo, nombre comercial o demás, es que lo registren, porque si no se exponen a que otra persona se apropie indebidamente y esa persona inscriba como suyo algo que no les pertenece. Claro, pero por eso, ahora ya estamos en el caso de que ya lo hicieron. ¿Qué hacemos? Bueno, en ese caso, si está dentro del plazo correcto para impugnar, porque ustedes saben de que cuando una persona solicita la inscripción de una marca, esto se hace de manera pública, es decir, tiene que publicarse en un diario, en el diario en el cual se señala que fulano de tal está solicitando que se inscriba determinado logo, determinada creación. Las personas tienen un plazo para oponerse. Si el verdadero titular no se opone dentro del plazo, que no te lo puedo decir, Rocío, porque no estoy familiarizado con eso, no litigo en propiedad industrial, se inscribe la marca, se registra la marca. Y si tú después de que está registrada la marca recién quieres accionar, allí vas a tener que ir a un procedimiento judicial posiblemente para tratar de señalar de que la persona que inscribió no era el legítimo titular. Como el caso de la propiedad inmueble, ¿no? Estamos viendo en televisión mucho últimamente que hay personas que están vendiendo inmuebles que no les pertenecen, que están estafando gente. Un mismo inmueble se puede vender 2, 3 veces. Entonces, por ejemplo, de repente el que compró por tercera vez es el que sí se preocupó por inscribir en el registro público y aparece en el registro como propietario. Y usted se entera de eso algún tiempo después. Si usted quiere recuperar la propiedad, lo que va a tener que hacer es enjuiciar y decir que ese asiento registral en el cual se inscribió la propiedad
debe ser cambiado porque él no es el titular, ha habido un engaño, ha habido un aprovechamiento indebido de la buena fe de las partes, lo que sea. Pues es un proceso de nulidad de asiento registral que es un proceso de conocimiento, le puede tardar 10 años. Sí, Le puede tardar 10 años. Más, entonces, por eso, la mejor forma de evitar estos problemas es actuando de manera previsora, preventiva e inscribiendo. Lo que pasa es que mucha gente no sabe estas cosas. Y por eso programas legales como el tuyo ayudan para que la gente empiece a pensar un poquito en esto, porque no, cuando uno dice, pues inscribe un logo, inscribe una marca, uno está pensando pues en empresas grandes, pero no. Las empresas chiquitas, las empresas unipersonales, están creando permanentemente ideas que pueden ser muy valiosas. Y de repente no las inscriben porque piensan que no es necesario, hasta que se enteran de que otros están aprovechando. Claro, sí, pues porque piensan que todavía no tienen fama o qué sé yo, entonces esperan a que suba, a que crezca, ¿no? Pero mientras tanto ya alguien se metió y se llevó tu nombre. Y hay gente, deben saber lo que está monitoreando permanentemente cuando se vencen las marcas. O sea, por ejemplo, hay una marca conocida, una marca notoria, y esta marca va a vencer dentro de 6 meses. Ya hay buitres al acecho que están mirando a esta marca famosa, vence dentro de 6 meses porque la inscripción no es infinita. Claro. Entonces, cuando está vencido el plazo, ese buitre viene y trata de inscribir la marca a su nombre. Por eso existen estudios de abogados especializados, agentes de propiedad industrial que le notifican al titular de la marca: oye, te advierto o te recuerdo que tu marca vence en 6 meses, vence en 3 meses, vence en 1 mes. Por favor, empieza a presentar la documentación para que se renueve la marca. Y las empresas normalmente lo hacen, ¿no? O sea, las empresas que son notificadas normalmente lo hacen y registran de nuevo su marca para no perderla. Porque, repito, en este mundo en que vivimos hay gente pues que se dedica a este tipo de menesteres dudosos, ¿no? Sí, pues, y la verdad que ahí no hay una regulación del Estado en el cual pueda evitar esas cosas. Es bastante difícil. Claro. Yo creo que lo más corriente, tocando un poquito el tema, es, por ejemplo, los dominios en Internet. Es un negocio que está a la moda, que nadie lo controla. Yo recibo, por ejemplo, con mi nombre de dominio, ofertas buenas y malas. Yo digo, dentro de las malas están esos que envían los emails justamente para recuperar la información bancaria que está detrás de todo eso. Pero en algún momento ese tipo de defensa que quisiera tener el consumidor no la tiene en su propio país. Y eso, por ejemplo, lo vemos en los delitos informáticos. Ahora cuando, por ejemplo, aparece en la pantalla una señal, vuestro ordenador está con un virus, siga las informaciones que le vamos a dar, y de repente ese es un programa que debes hacer, estafas por internet. Ese es un programa. Y finalmente, por ejemplo, cuando uno está en el ordenador cambiando o siguiendo lo que dicen, aparece alguien que dice: llame a este número. Te llama ese número, alguien le responde con un acento hindú o en Canadá que le permite todavía tirar confianza para continuar a facilitar información. O sea, en ese tipo de cosas no ni siquiera el nombre. O sea, es el elemento de trabajo de la persona también, claro. Que puede ser microempresario, que puede ser empresa particular o empresa familiar simplemente. Y después, si estamos como se acaba de mencionar, la parte de los delitos informáticos, eso nunca acabamos. Por eso que hoy día, en esta globalización que vivimos, que es muy buena para todo el mundo, tenemos más dificultades a ser protegidos como consumidores. A tal punto que, por ejemplo, cuando usted abre el ordenador y sale una oferta para ganar un iPhone, etcétera, etcétera, uno continúa. Porque hay el iPhone 8, que sí. Y hay elementos que finalmente la persona cree, dice, bueno, viene con mi mismo logo, viene con la misma empresa que probablemente alguna vez la utilicé, etcétera, etcétera. Pero hay un pequeño detalle, y eso lo recomiendo a los consumidores que escuchan este mensajes: cojan ese correo electrónico, hagan el intento de responder, pero no lo respondan, y ahí se van a dar cuenta de dónde viene el email. Claro. O sea, ese es el punto de partida para determinar exactamente si es una estafa o no. Ahora, yo he visto, por ejemplo, aquí en el Perú casos, porque tengo clientela peruana ya, que, por ejemplo, informaciones que figuran en teoría en bancos peruanos de personas que son propietarias de ese apartamento y que el inquilino paga todos los meses una renta equivalente de $1,000 o $1,200, que de repente recibe una llamada de alguien para decir que se hace pasar por el propietario y que necesita no $1,200, sino los 3 meses siguientes que vienen.
la persona, el inquilino que es un poquito no cree mucho en esto, y generalmente lo hacen con personas que están de pasadas en el Perú, automáticamente genera ese tipo de transacción que es ilegal en el fondo, da el dinero, y cuando uno va a reclamar al banco, el banco dice nosotros no hacemos nada. Son cosas que no es ni siquiera del dominio de la marca o de la propiedad intelectual que podemos hablar, simplemente es del dominio público que decimos, y que somos víctimas de eso todos los días. Claro, la verdad que es una pena que utilicemos sino que utilice la gente de mal vivir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese tipo de creatividad, que efectivamente para hacer eso hay que ser un capo, ¿no? O sea, hay que saber manejar bien las redes y todo lo demás, ¿no? Para poder llegar a estafar por internet. O sea, que es una pena, ¿no? Que en este país que no se produce nada, y que se podría producir muchísimo porque tenemos un montón de recursos, pero sin embargo no producimos nada, aparte de telares y minería no hay nada más, y ni siquiera salen producidos, no salen en bloques de este país. Entonces efectivamente esta gente que es tan creativa como para poder robar, y es más, te ponen el logo de Windows, ¿ah? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, ya se tomaron el trabajo de haber copiado el logo de Windows, además te sale hasta el antivirus, que todo está correcto, que todo está genial, ¿no? Y sí, ¿no? Y después se va pasando, después hay otra gente que lo copia por WhatsApp, ¿no? Y el otro se va anotando por WhatsApp, entonces seguimos allí, ¿no? Un círculo como una cadena, ¿no? Y son unos sinvergüenzas los que lo están haciendo. Entonces, bueno, pues si hay gente tan creativa, bueno, que utilice la creatividad en algo positivo y no en algo negativo, ¿no? Volvemos otra vez al tema, ¿no? De siempre, de la corrupción, ¿no? Y volvemos también al tema de que efectivamente el Estado no nos protege. Bueno, el tema del Estado es bien interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos que la Constitución, que es la ley principal del Estado, es la superley, todo depende de la Constitución, establece en su artículo 65 que el Estado defiende el interés de los consumidores. Uh-huh. Debajo tenemos el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es una norma de desarrollo constitucional según la cual se desarrollan pues todos los conceptos expresados en ese párrafo de la Constitución. Pues bien, el Código del Consumidor es sobre el Estado, al que te refieres, establece claramente que el Estado tiene que ejercitar un rol tuitivo. ¿Qué significa eso? Que el Estado está destinado para proteger, defender el interés de los consumidores. Las dependencias del Estado, ministerios, municipalidades, organismos públicos desconcentrados, etcétera, 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 no es que funjan como durante años nos dijeron como mediadores, como árbitros entre el consumidor y el proveedor, porque la figura del arbitraje se aplica cuando existen dos partes que son equivalentes, ¿no? O sea, yo arbitro un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona, yo arbitro una pelea entre dos luchadores expertos de box de peso pesado, allí las partes son equivalentes. Pero cuando tú tienes a un banco contra un consumidor chiquitito, el Estado no puede decir yo arbitro, pues, porque no son partes equivalentes. Una parte tiene todo el poder posible y la otra parte no. Por eso es que el Código del Consumidor establece que el Estado tiene que ejercer un rol intuitivo, es decir, puesto en la disyuntiva de que tiene estas dos partes, el Estado debe procurar velar en lo que le sea posible por el interés del consumidor. Y eso es algo que no se termina de entender. Algunas autoridades no terminan de entender y actúan pensando que le hacen un favor al consumidor cuando lo atienden, cuando tratan de resolverle un reclamo. Es una cosa increíble, ¿no? Ayer conversaba con la presidenta de Salud, con Fiorella Molinelli, y ella decía que haciendo su visita de incógnito a las dependencias de salud del interior del país, ella llegaba y las personas ni le miraban la cara, la trataban de mala manera, hasta que por ahí alguien le pasaba la voz, hoy es la presidenta de salud. Entonces ella decía, si esta es la atención que reciben los asegurados, ¿no? Imagínate tú, si yo que soy la presidenta más en esto, ¿qué será pues el asegurado común y corriente? Claro. En resumen, lo que falta mucho aquí en el Perú es para que ese enunciado constitucional y legal de que el Estado ejerce un rol tuitivo, falta mucho para que simplemente está escrito, pero en la práctica todavía estamos lejos del ideal, ¿no? Bueno, como yo siempre digo, acá tenemos normas espectaculares, en más, las cambian cada 5 minutos. Yo llevo diplomados que empiezo con una norma y termino con otra, es increíble. Pero el derecho consuetudinario ha quedado en nada. Es decir, la costumbre de la gente a defenderse. O sea, yo lo que creo que han hecho con el ECOPI, con
Oxitel, bueno, con todo lo que hay, es más, hay una defensoría de la superintendencia. Bueno, hay ¿no? defensoría del cliente financiero, Claro. defensoría del cliente automotor, que son Claro. sistemas creados por las propias empresas para tratar de atender los reclamos de los usuarios, ¿no? Claro. No son dependencias estatales, son dependencias que dependen del sector privado. Claro, pero sí pertenecen algo al Estado. No, las defensas, o sea, a ver, lo que pasa es que algunas empresas, algunos gremios han considerado conveniente, vista la cantidad de reclamos que existen, crear sistemas en los cuales el consumidor pueda confiar. Sistemas que no sean prácticamente su propia oficina de reclamos, sino que si bien ellos la patrocinan, no dependa directamente de ellos. El caso de la defensoría del cliente automotriz es un caso típico, ¿no? La asociación automotriz, en vista de los cientos de reclamos que hay por problemas con los vehículos, ha creado una defensoría en la cual 3 vocales, que se caracterizan, pues, gente como Tomás Unger, como Toño Meyer, etcétera, que conocen del tema, reciben el reclamo del consumidor y se lo notifican al proveedor y se hace una defensa entre las dos partes y ellos al final decretan. Son una defensoría y luego lo que ellos digan es obligatorio para el proveedor, pero no para el consumidor. Si el consumidor, por ejemplo, es desfavorecido Claro. por la resolución, siempre tiene alternativa de acudir al Indecopi. O sea, estas son iniciativas que son interesantes. Claro, ya para terminar, el tema del arbitraje que estabas comentando. El arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo. Bueno, el arbitraje de consumo, bueno, yo me he tomado la molestia, porque yo soy árbitro, chequear en Indecopi, ¿no? Bueno, todos son obviamente asociaciones en defensa del consumidor, hay creo que 40, algo así, ¿no? Escritos. No. Yo te cuento, lo que pasa es que hay... Perdón, déjame terminar para terminar la pregunta. Entonces, bueno, pero tengo entendido que no tienen el código de ética o que recién lo están haciendo. O sea, un montón de cosas que de acuerdo a la ley de arbitraje, ¿no? No se están dando, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué? Porque el Indecopi no ha invertido los suficientes recursos quizás en todos los años que tiene el Código del Consumidor para potenciar este sistema alternativo de solución de controversias, ¿no? Lo que pasa con el arbitraje de consumo es un sistema en el cual hay una lista de árbitros propuestos por la Asociación de Consumidores. Ajá. Y hay otra lista de árbitros propuestos por las empresas. Y el Indecopi actúa como el árbitro, ¿correcto? Pero siempre va a haber árbitros en estos tribunales de 3 partes, cuando la cuantía sí la merite, que defiendan a las partes. Si la cuantía es mínima, no se requiere esto, sino que solamente el Indecopi administra directamente. El problema es que las empresas, lo que dice la norma sobre arbitraje de consumo es que en el marco de un proceso de arbitraje de consumo se pueden fijar indemnizaciones, ¿correcto? Entonces, claro, esto ha espantado a las empresas de adherirse al sistema, porque dicen, un momentito, que en un arbitraje de consumo me puedan fijar una indemnización que yo la tenga que pagar, no. Y entonces, durante años las empresas se han mostrado reticentes. Recientemente se está discutiendo y se están buscando introducir mejoras o precisiones legales para, por ejemplo, establecer cuál debería ser el tope máximo de estas indemnizaciones. Bueno, la verdad es que a mí me parece que no sirve de mucho la Defensoría de la Superintendencia de Banca y Seguros, Indecopi, ni nada, si el agraviado no recibe una indemnización, ¿no? Y eso lo tiene que recibir después de haber agotado la vía administrativa para entrar a un contencioso administrativo. Entonces, eso me parece realmente una burocracia que no tiene ningún sentido. Y en cuanto al arbitraje de consumo, bueno, obviamente no es así, ¿no? O sea, no, todavía no está caminando, ¿no? O sea, es muy pronto para valorar sus resultados. No está caminando, pero ¿hace cuánto que está? Bueno, fue creado por el Código. Por eso, hace un montón 8 de años. tiempo, claro. Entonces no está caminando, como un montón de cosas de la administración de nuestro país que no caminan. Entonces, bueno, seguimos en la misma, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ponernos simpatiquitos porque ya nos tenemos que ir por el Día de la Madre, así que por favor le doy las palabras de despedida. Bueno, doctor, en primer lugar, en agradecimiento a todo este programa bajo la conducción de Rocío, un excelente programa, una excelente directora de todos los viernes. Divina Justicia. Divina Justicia, un saludo para todas las madres. Yo pienso que es una época que hoy día, en este fin de semana, lo celebramos en el Perú. Para su conocimiento, en Francia es el tercer domingo, en Suiza probablemente el cuarto. ¿El tercer domingo de mayo? Igual que acá. No, acá estamos en el segundo. Segundo. En México fue anteayer. Ya, por ejemplo. O sea, y en España es otro día. Cualquiera de las fechas que sea oportuna, yo creo que la madre es una sola y todo el mundo quiere a su madre. Gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad. ¡Bravo!
Doctor, psicólogo. Bueno, recuerden Su que el palabra amor a la de- madre de se despedida. testimonia con el cariño, la compañía y no con cosas, ¿no? No piensen que porque un día del año se acuerdan de la madre y le compraron un presente, ya cumplieron. El amor a la madre se transmite todo el tiempo y eso no tiene precio. Así que estén el domingo con las mamás, los que tienen la dicha de tenerla, y a partir de esta fecha, los que no lo están haciendo, pasen más tiempo con la viejita. Bien. Bueno, yo quiero decirles como todos los... Esto, por favor, una traducción. Sí, sí, no te preocupes. En franchute. Sí, Bueno. sí. Bueno, yo quiero decirle a las madres lo que ya les dije hace un momento, ¿no? Que la madre en verdad es una mujer que trabaja, se esfuerza para sacar adelante a sus hijos. Hay muchas madres que son solteras o que no tienen pareja, que ellas solas se encargan así que no hay forma, ¿no? Eso es ineludible, ¿no? O sea, la madre, por más que, bueno, haya el día del padre y qué sé yo, pero el padre puede dudarse, pero la madre nunca. Eso fue chiste. Y otra cosa que quería decirles, a los chicos que nos están viendo, a los hombres que nos están viendo, a los maridos que nos están viendo, a los novios que nos están viendo, a los amantes que nos están viendo, todas las madres que hay, ¿ok? Les digo, por favor, no le regalen nada que termine en Dora. Es decir, no le regalen lavadora, refrigeradora, ¿qué más termina? Cocinadora, ¿no? ¿Qué más cuesta? Aspiradora. Computadora. Bueno, computadora, bueno, ya pues. Ya. Acá la producción ya me aplaude. Bueno, esa es la única excepción, pero no. Pero la idea es que las Doras, olvídense, las Doras son para cocinar, qué sé yo. La mujer ya está muchísimo más allá de ser una simple ama de casa. Ya hace tiempo, las mujeres peruanas ya estamos empoderadas, ya tenemos que salir adelante. Ya saben, alcaldesa Miraflores. Y tenemos que estar empoderadas y trabajar, sentirnos bien con nosotros mismos.